temas muy puntuales, ¿no? Muy especiales. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Talamoni, abogado él, especialista en Derecho Ciudadano, un hombre que conoce bastante de los medios de comunicación, ha transitado durante años, es profesor justamente universitario, así que bueno, ya mismo vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte, una alegría poder tenerte aquí entre nosotros para compartir unos minutos aquí en este Glóbulo 2023, ¿eh? ¿Cómo va eso? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí, efectivamente. Soy periodista también, con orgullo, porque he pasado muchos años, desde el año 79 más o menos Claro. en adelante. Yo recuerdo que trabajaba en ese entonces en Unión Carbay en Everready, y veía, escuchaba tus comentarios, ¿no? Interesante lo que hacías. Y lo que ha cambiado, porque yo recuerdo haber entrevistado, eh, por ejemplo, a periodistas ya más antiguos que yo, preguntándoles, por ejemplo, fíjate qué curioso, A ¿qué ver. sensación tuvieron la primera vez que enviaron un mail? Y entonces el periodista me dice, envié el mail e inmediatamente llamé por teléfono para confirmar, ¿lo recibiste? Sí. Ajá. Porque era algo insólito para esa Era una generación. novedad, claro, era algo que recién se iniciaba y que muchos no estábamos compenetrados de cómo era justamente esta dinámica, Pablo, ¿no? Cómo fue Así es. cambiando, fíjate, al llegar hoy a estar transmitiendo a través de los medios electrónicos de una manera mucho más sencilla y práctica. Sí, a mí me tocó organizar el primer encuentro internacional sobre periodismo digital. Qué bueno, Lo a ver, hice en el ujú, Teatro Ópera contanos. hace muchos años, hace más de Sí, 20. más Imagínate de dos vos. décadas, mira vos. Sí, Ujú. o sea, siento que nosotros, los docentes, tenemos que estar un poquito adelante, previendo, digamos, las buenas herramientas Sí, tecnológicas para el uso de la gente y ajá, también advirtiendo sobre los riesgos, ¿no? claro. Eh, Eso que vos pero decís, lo bueno, último, los riesgos, ¿no? ¿Qué ha ujú, pasado desde la época de los periodistas tradicionales, de los periodistas gráficos? Estamos sí, hablando de grandes profesionales que nos dieron las pautas a nosotros como para poder introducirnos en ese cambio tecnológico que se avecinaba, del cual también en su momento convengamos que éramos bastante temerosos porque sabíamos que se venía un cambio que era muy fuerte y es lo que estamos transitando justamente en estos tiempos, ¿no? Salir a competir con una información auténtica, verdadera, sencilla y que sea honorable, ¿no? Ética fundamentalmente dentro de lo que es la comunicación estratégica, ¿no? sí, creo que estamos asistiendo a un momento clave, crucial, podríamos decir un cambio de paradigma total de Ajá, toda la humanidad, donde la tecnología está ocupando un lugar eh, que nunca imaginamos, que podría reemplazar muchísimas actividades humanas y que podría cambiar la forma de vida y de acumulación de conocimiento y de riquezas. Es un desafío enorme para la sociedad toda, el ajá, impacto de la inteligencia artificial, pero quisiera volver para atrás sí, y decirte que el paradigma que tenían, por ejemplo, los medios electrónicos, en el tiempo que nosotros nos ha tocado trabajar al inicio, era ajá, un paradigma que a los pibes jóvenes les cuesta un poco entender. Era, yo buscaba a través de mi emisora lograr captar la mayor cantidad de audiencia posible y para sí, eso yo era moderado. ¿Qué quiere ajá, decir? Yo buscaba que todas las ideas se reflejaran en mi programación para poder captar pedacitos de interés de una audiencia cada vez más grande, porque en la medida en que yo tenía una audiencia muy grande, podía vender publicidad claro, de manera tal de sustentarme. ujú, Ahora, en la década del 90, con la irrupción de las FMs y más adelante con la irrupción de las tecnologías, sí, las audiencias se segmentaron de tal manera ujú, que tenemos pedacitos de audiencia cada uno. Y hay otro efecto de esa segmentación, que es digamos, la cuestión de confirmar mi propia ideología o mi propio pensamiento. Con lo sí, cual, ujú. empieza a haber una cuestión que yo estoy muy preocupado. Te digo por qué. A ver, contame. Eh, Tengo la sensación que hay una responsabilidad. Voy a tirar algunas ideas, digamos, que requieren de cierta reflexión, Sí, en el sentido ujú, de que yo no las tengo,
totalmente aceptadas, pero digo, Por ejemplo, quiero sí. compartirlo contigo y con la A ver, audiencia. sí. Por ejemplo, si el fenómeno de confirmación que las audiencias están mostrando, esto significa, yo quiero ver los canales de televisión o los programas que piensan igual que yo, para Claro, confirmar que tengo razón en este debate anárquico de ideas y de información que está circulando, sí. eh, provoca lo siguiente, que para obtener mayor audiencia en ese contexto, yo cada vez soy más extremo, Ajá. cada vez más extremo. Cualquiera sea tu ideología, ¿eh? Sí, Soy sí, cada sí, vez más comprendo. extremo. Entonces, Ajá. la pregunta que me hago es, si efectivamente yo, en la búsqueda de esta segmentación tan dramática que se produce en las audiencias, me muestro, me muestro o pregono dentro de mi audiencia o de mi Sí. programación personajes cada vez más agudos, más extremos, más virulentos. Hipócrita no ser un comunicador falso, mentiroso, engañador, porque tenemos muchos casos de esas características y los estamos viendo en los principales medios abiertos de comunicación, en la radio, en la televisión, tipos que se prestan a ese juego y que provocan un daño tremendo en la sociedad porque le van taladrando el cerebro y la van desinformando, la van encerrando, ¿no? Queda como esa audiencia acorralada de alguna manera. Yo coincido con tu preocupación porque, digamos, yo lo veo veo que está pasando algo concreto, ¿no? Sí, Un Milei, por ejemplo, de un sí. lado, Ujú. y del otro lado, digamos, cada partido está sosteniendo al más extremo. Claro, ahí está la cosa. Eso es lo grave, eso sería, digamos, lo llamativo y también lo preocupante a la vez, ¿no? Porque provoca una Exacto. distorsión total de la realidad, de lo que se vive. Yo tengo la impresión, y quiero ser prudente, A ver, que hay muchos periodistas que creen, debo pensar desde la buena fe primero, ¿no? O sí. sea, Ujú. tratar de entender el fenómeno, porque Ajá, podría ocurrir que mucha gente cree que contribuye en algo esta forma descarada no, de esta forma sin filtros de presentar la realidad de acuerdo a mi propia ideología, tal ¿no? cual, sí. Ahora, yo tengo la impresión de que cuando uno buscaba dividir o advertirle a la audiencia, mire, esto es lo que yo pienso, Ujú. no es, no es la realidad completa, porque puede haber alguien que piense diferente y puedo aprender Sí, de esa idea. sería como una opinión, una visión que tiene esa persona, ese comunicador social, ese profesional sobre determinado tema. Correcto. Entonces Ajá, me he preguntado muchas veces este sesgo de confirmación que estamos observando hoy como un fenómeno moderno de las audiencias, si no impacta también en el periodista, que cree que es de buena fe, que contribuye exagerando su propia ideología y haciendo pasar la realidad por su propia mirada, contribuye al bien común. Ahora, los neurólogos de alguna manera descartan esto. Los neurólogos nos están diciendo que nosotros vemos la realidad de acuerdo a nuestra propia telaraña que tenemos detrás y de nuestra propia experiencia, de nuestra propia percepción, sí. con lo cual la subjetividad es Ujú. tremenda. Claro, Pese a eso, nos encontramos con mucha gente que es asertiva, ¿no? Que da contundentes diagnósticos y a claro. mí, te digo sinceramente, cada vez más me da miedo lo asertivo. Tengo Porque cada vez más son justamente versiones, opiniones muy peligrosas, ¿no? Llevan detrás de eso, de esa opinión, algo que sabemos que va a generar violencia de alguna manera. ¿A eso te referís, Pablo? Sí, sí, por supuesto. Ajá, Porque, digamos, todo lo que no observe al otro, sí. todo el que no Como que reconozca al descarta otro, lo que el que no está de acuerdo conmigo no sirve, ¿no? Va, bueno, lo descarto directamente. O sea, no hay un diálogo, una participación democrática en un sistema justamente de esas características que debe ser permeable y donde la cosa tiene que tener un diálogo abierto y sincero, que es lo que vemos que está faltando hoy por hoy, ¿no? Mirá, gracias a tu gentil invitación, me surgió hoy una idea nueva, A ver, ajá, porque estuve pensando mucho qué decir en tu programa. Trato de ser muy cuidadoso sí, eh, y muy serio respecto a lo que opino. ujú. Y vos sabés que me surgió una idea que podría ser interesante para A evaluar. ver, ¿Cómo hago yo para reducir el impacto este del sesgo de confirmación que tienen sobre todo los canales de televisión eh, que se emiten por vía de aire y también por sí, internet? sí, Eh, una de las formas que se me ocurre podría ser interesante sería un control un poquito más popular. ¿Qué quiero decir? Audiencias públicas donde esto se ponga en juego.
Ajá, ¿Para qué? Para expresarle a los titulares dueños de esos medios la responsabilidad ética que tienen para claro. garantizar el intercambio democrático de ideas. Pero no se da, por eso está bueno esto que vos planteás, es muy interesante. Yo en algún momento también traté de plantearlo, de dialogarlo, de exponerlo ante la audiencia de Galáctica Internacional, pero como que hay mucha negatividad porque justamente hay un montón de intereses creados, ¿no? O sea, la conveniencia de determinada corporación mediática, de determinado grupo mediático que está a favor o en contra de determinado personaje, Sí, ¿no? O sí, sea, llamemos sí, sí, político, empresarial o lo que sea. La prueba está, estimado Pablo, de lo que vemos diariamente en los principales medios de comunicación. Fíjate vos que siempre están los mismos personajes, no hay participación de nuevas figuras, de nuevos exponentes para acercar ideas nuevas que sean innovadoras o que produzcan un cambio real en la sociedad, que es lo que estamos necesitando. Siempre lo vas a ver que el mismo político está 3 o 4 veces en el mismo programa, en la misma señal, o va rotando con los diversos periodistas que están en esa señal. Después no hay renovación, o sea que queda claro el compromiso que tienen esos medios de comunicación con determinados personajes, ¿no? De la política o del mundo empresarial. No sí. hay una democratización real, auténtica de los medios de comunicación, ¿no? Vos pensás que el ENACOM tiene facultad para producir audiencias públicas. Lo ha Claro. hecho, por ejemplo, para el tratamiento de cuestiones de género. Sí, Ahora, también podría el ENACOM tomar iniciativas democráticas ujú, y llevar adelante esta reflexión con la comunidad. Porque por claro. un Pero no lo lado, hace, lamentablemente nunca lo han hecho, ¿no? O sea, termina siendo un organismo político permeable al gobierno de turno. No hay, digamos, una participación generalizada de todas las propuestas a nivel político, social o económico que se plantean en un país como la Argentina, ¿no? Donde la cosa siempre genera mucha confusión en la sociedad. sí, y esta dificultad de diálogo que se observa en el Congreso Nacional entre las También. fuerzas políticas Mm, también se expresa en la dificultad que tienen los medios públicos argentinos en no ser medios gubernamentales y ser medios estatales. Yo claro, soñaba, cuando se aprobó la ley, sí, de que íbamos a lograr por primera vez una participación parlamentaria equilibrada, en donde el canal público pudiera atender audiencias y temas ahí está. que no están financiados por el interés económico, Mm, y sin embargo sigue siendo un terreno de apoderamiento de los partidos políticos. exactamente. Eh, Ujú. Debemos madurar como sociedad y buscar formas de convivencia más pacíficas y donde el otro sea tan respetado como quisiera que me respetaran a mí, ¿no? Seguro. Ahora vos fijate esto que comentás es muy interesante porque tenemos un canal estatal, Canal 7, la televisión pública, ¿no? Pero aparte, desde el propio Estado, desde el propio gobierno, desde el parlamento, desde el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te generan medios alternativos que no sirven para nada porque te generan el canal de la ciudad, te generan el canal de diputados, te generan el canal de los senadores. Cuando tenés una estructura de la envergadura de Canal 7 que te permitiría hacer y abrir un abanico de opciones para un sistema democrático y fortalecerlo. Sin embargo, hacen todo Ujú, lo contrario, ¿no? Generan un gasto innecesario, te ujú. meten 4 o 5 canales que tienen un gasto enorme que no los ve nadie, que están con 0,0, 0,1 punto de audiencia, con un gasto enorme, distrayendo la posibilidad de potenciar la estructura básica y elemental que es Canal 7. Ni a Lombardi, ni a ninguno de los funcionarios que pasó por la Secretaría de Medios de Comunicación, los gobiernos anteriores, ni hablar el actual, que es un verdadero desastre, con una vocera presidencial que es impresentable, que dice cualquier barbaridad, porque no genera una unión y un consenso de diálogo democrático como debería serlo. Teniendo esa tremenda estructura, ¿cómo es posible de que desde el Congreso de la Nación, los diputados, los senadores, jamás en la vida, en todos estos años de democracia, se hayan ocupado o hayan pensado en cómo reformular esta cuestión de la comunicación democrática de un país tan deteriorado por la grieta que ellos mismos han producido dentro de la misma sociedad, estimado Pablo? Sí, estamos en un momento muy complejo de la Argentina y muy complejo de la humanidad, ¿no? Ujú. Y yo lo que veo es inmadurez en Inmadurez, todas las líderes, ¿no? claro. Frente
responsabilidad que significa este momento. Sí, Yo me imaginaba un modelo tipo BBC de Londres, en claro. donde la editorial O no hasta la está RAI, con por ejemplo, que tiene algunas cositas toda raras, la pero que son más permeables a lo que es establecer una consistencia del sistema democrático, ¿no? Fortalecerlo. exactamente. Yo Acá, pensaba por ese acá, por lado. ejemplo, te plantean, no, o tildan de golpistas a algunos que opinamos o que damos algún tipo de sugerencia o dialogamos con personalidades que plantean o dan sus opiniones, porque realmente no hay un consenso de diálogo, de participación pluralista y justamente democrática. Sí, yo fui periodista parlamentario en 1983, Ajá, 84, cuando sí. se restableció la Ujú. democracia. Y En una etapa la del verdad gobierno de Raúl Alfonsín donde la cosa estaba bastante caldeada también, ¿no? es muy Convengamos, que difícil, no era fácil. pero esa primera camada de legisladores, Sí, luego de la recuperación de la democracia, tenían debates tremendos, de mucha totalmente. ¿Te trascendencia. acordás de Jaroslavski? ¿Te acordás de personajes como Sí, Bravo? O sea, cómo se sí. planteaban. El mismo Pierri, que hoy tiene, por ejemplo, un canal de Ujú. televisión, Canal 26 y Telecentro, Sí. como presidente de la Cámara de Diputados, también en esos procesos de democratización que tuvo la Argentina, habilitaban para que haya un diálogo democrático y donde haya Ujú. una variedad de opiniones. Hoy eso no se puede lograr. Y han pasado Sí, por cuántos eso, años, estimado Talamoni, sí, un montón sí, de por años ya eso, del sistema democrático, ¿no? ¿Cómo es que no hemos podido lograr concretar justamente ese tipo de cuestiones? Establecer un diálogo verdadero, democrático y auténtico, donde todas las voces puedan tener participación. Por ejemplo, mirá lo sencillo que te digo, ¿eh? No estoy hablando de que esto lo haga Crónica o lo haga C5N o La Nación Más o los medios corporativos que ya sabemos que tiran para su lado de acuerdo a la conveniencia económica o corporativa que tengan. Que no lo hagan desde la propia estructura del canal del Estado, de Canal 7. Eso ujú, tendría que servir justamente para, de alguna manera, llevar una amplitud de la cultura, de la educación y de la apertura de la transparencia del diálogo político, social y económico de una nación. Sin embargo, no lo sí, hacen. estoy de acuerdo. Yo por eso trataba de traer al recuerdo el ejemplo de ese primer periodo legislativo donde Sí, había mucha debate, pero mucho respeto claro. a la convivencia de la multipartidaria Ujú. en pleno proceso militar. Sí, Debemos que tomarnos de esos recuerdos. Y te dejo una pregunta, digamos, sobre la parte que nos compete a nosotros como especialistas en medios. sí. Las redes sociales tienen muchas ventajas y algunos problemas. La sensación que tengo yo es que la multiplicidad de conversaciones está agudizando el ruido. Entonces, Ajá. la sensación es que la agresividad, el intercambio anónimo de opiniones, a veces de gente que simplemente juega en esas redes a agredir Claro. o a tener ideas de rupturistas, da la sensación de que generan un ruido que dificulta el diálogo entre los dirigentes. Tengo la Ujú. impresión de que solamente dirigentes con madurez, con estatura política suficiente, pueden ser capaces de tomar distancia de esos ruidos y plantarse frente a la realidad, Ajá. guiando la sociedad hacia un camino de crecimiento de madurez y no de infantilismo. Pero hay que tener valor y muchos de ellos no lo tienen. Hay que tener cojones, hablando en criollo. Y muchos no lo Correcto. Bueno, tienen y lo quieren poner porque están complotados justamente con las movidas corporativas. Ahí es donde tenemos un grave problema en la Argentina, ¿no? Y ahí es donde aparece otra vez el tema de la grieta que se ha dejado de hablar, pero que está presente constantemente. Porque son ellos mismos los personajes que deberían bajar una línea de claridad los que se ocupan de tergiversar la realidad de lo que pasa. sí, tengo el temor de Sí. que todas las preguntas que nos hacíamos sobre cómo desarrollarnos como país, Ujú. que anidaban, digamos, diálogos enriquecidos entre si deberíamos ser industrializados, si debíamos apostar al agro, ¿te acuerdas? Esos debates Sí. tradicionales antiguos. Ajá. Bueno, frente al cambio tecnológico actual, tengo la impresión, el temor de que estemos tan detrás de la pelota Ya. que no podemos ver que nuestros hijos, nuestros nietos, van a vivir un mundo en muy poco tiempo más Sí. totalmente diferente al que nosotros estamos imaginando y tenemos en la Claro. cabeza. Claro.
Entonces yo te digo, si yo pudiera inspirar a alguien, no creo que pueda, pero si yo pudiera inspirar a alguien, me imaginaría un centro de evolución de las ideas o un observatorio del futuro. Sí, pero Imaginaría está bueno este aporte, este granito de arena que vos estás haciendo, porque de alguna manera puede despabilar, puede sacar, digamos, de ese encierro mental que tiene gran parte de la sociedad. Por eso es importante que se lo Imagínate digamos, un se lo ámbito comuniquemos. nuevo, imagínate un ámbito nuevo académico donde se Ujú. reúnan académicos, políticos y científicos Sí, y se pongan a pensar y a debatir cómo viene el futuro y qué debemos hacer para ese futuro. Yo sí. creo que, yo creo que las actitudes agresivas o de no diálogo podrían bajar y Ujú. podría desarrollarse un nuevo ámbito, Se porque descomprimiría muchísimo todo, ¿no? Todo esto que estamos sí, viviendo. porque el desafío que tenemos es enorme. Claro. Es muy grande, es mucho más grande que el que tuvo Sarmiento cuando se ¿Qué te encontró parece? con la, con la Argentina y dijo, bueno, voy a Mm, traer maestras americanas para que den clases. Hoy, mm, ¿cómo hacemos para resolver la distancia que hay entre la inteligencia artificial y 3 generaciones de muchachos que no trabajaron? ujú. Concientizar a la población, concientizar al ciudadano argentino que se acostumbró a la vagancia, que se acostumbró al facilismo. Va a llevar mucho tiempo, pero ¿qué pasa si esta dirigencia que estamos escuchando en estas horas, haciendo propuestas con mucha incoherencia, sigue apostando a lo mismo, Pablo? No le da Vos una sabés que yo, salida, no le da una alternativa concreta a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que muchos siguen pensando llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza para irse del país porque no ven con claridad un futuro que les abra las puertas para tener una digna calidad de vida. vos sabés que no quiero digamos, dejar pasar el adjetivo de vagancia, Sí. porque no estoy seguro, con toda sinceridad te digo, O el no desgano, estoy ¿no? seguro, Que se no, provoca. que todas las Ujú. personas que reciben ayuda social, Sí, sean vagos. eh, Sí, no, yo totalmente de creo que no, acuerdo. yo creo que hay muchísima gente, Que está yo estoy sumergida en la pobreza y convencido, es la única alternativa que tiene. Convengamos yo que eso estoy también es convencido así. que hay mucha gente que Claro, desearía salir de ese círculo totalmente. vicioso, Ujú. porque lo primero que se pierde a un hijo es la autoridad. Y también la dignidad de Por eso, demostrar que, que yo con mi que deriva esfuerzo, de la con mi dignidad. trabajo, obtengo determinados resultados para poder sostener la familia. Nos han llevado a Bueno, eso. Vos fíjate la gravedad que tiene esta situación, estimado Pablo, que tampoco la dirigencia política ha tomado conciencia de esto, ¿no? El daño tremendo que ha hecho a la sociedad argentina. sí, uno puede comprender la participación del Estado en la emergencia, Tal pero cual. lo más delicado es que no encontramos el camino para salir de este círculo vicioso. O sea, realmente necesitamos traer a la inteligencia argentina, hay mucha inteligencia argentina dispersa, Ujú. que es posible que nos dé la respuesta de cómo salir de este problema, de este pantano. ¿Cómo hacemos para que esa gente vuelva a tener dignidad? ¿Cómo hacemos para que accedan al conocimiento? ¿Cómo hacemos para que puedan adquirir las herramientas necesarias para el primer trabajo y se lo garanticemos? ¿Sí? Ujú. Y que desde ahí aparezcan nuevos criterios de oportunidad. Sí. Si no resolvemos esto, lo terminamos a los tiros. Ajá. Lo que le pasa a Rosario. Claro. Ahí tenés Bueno, un claro ejemplo, ¿no? O sea, claro. eso está demostrando de la debacle que tiene la institucionalidad de la Argentina y la falta de compromiso de esta dirigencia que no ha madurado y no ha sabido adecuarse a los tiempos que corren. Te llevo al tema que tiene mucho que ver y que vos sos un especialista en esto, relacionado con los derechos ciudadanos, lo que tenemos como obligación cada uno de nosotros, los argentinos o los ciudadanos de este planeta Tierra, de alguna manera establecer un criterio en los derechos que tenemos que preservar como ciudadanos de un determinado país. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo la visualizás vos en lo que acontece hoy en esta Argentina y lo que pasa a nivel Latinoamérica? Porque estamos viendo diversos actores con distintas movidas, ¿no? Lo que pasa en México, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Brasil, en Chile y también lo que acontece
En Uruguay, fíjate Ujú. las diferencias que se van dando, que de alguna manera son muy llamativas y que son totalmente distintas a lo que acontece en la Argentina. Sí. Otrora posibilidad de un país con una cultura, con una educación de avanzada, y hoy mira en el pozo que estamos, ¿no? El sistema democrático está en crisis, Mm, y está en crisis por diversas razones, porque muchos de los sistemas no han dado respuestas a vastos sectores, sí. porque los que debían representar no representaron. Bueno, las causas Ujú, son múltiples. Una de las cosas que el Estado, digamos, el sistema democrático debería atender sí. es cómo la modernización de la vida, la complejidad de los trámites administrativos, la digitalización del Estado, el vuelco al sistema informático digital de un montón de actividades, va dejando por el camino a un montón de gente que aún escolarizada no empieza a entender la cantidad de cosas que tiene que hacer para poder tomar decisiones correctas o para vivir en la vida moderna. Claro. Es por eso que yo como docente, yo nunca ejercí el derecho, pero como abogado, yo estudié derecho más que nada para saber sobre el tema de medios de comunicación, Ajá. pero no para ejercer. Sí. Pero como docente me metí a estudiar de nuevo para hacer un doctorado y presenté una tesis doctoral referida al derecho del ciudadano Ajá. a comprender el lenguaje de la administración. ¿Y eso fue por qué? Interesante. Porque una vez Sí. fui a la FIP con mi madre, una mujer de 80 y pico de años, Ujú. en calidad de intimada. Y entonces mi madre dice, bueno, ¿por qué soy intimada? Imagínate ese lenguaje, ¿no? A la Sí. pobre mujer de ochenta y Te pico de años. asusta, te Claro, sorprende. Claro. imagínate vos el susto que tenía la pobre mujer. Sí. Y entonces el administrador le dice, bueno, mire, usted no avisó respecto a su empleada doméstica Sí. si sigue o no trabajando porque no pagó los últimos aportes. Ah, que acá tengo el telegrama de su renuncia, lo traje aquí a la PIP. Sí. Dice, no, pero usted tiene la obligación de enviar la comunicación oficialmente. Claro. Yo no lo sabía, dice mi madre. Bueno, Ujú. llene este formulario. Era inentendible. Claro. Ese formulario era inentendible. Está comprendido por la ley 20 y pico mil, no sé cuánto, no sé cuánto. Usted está expuesta a tal norma en relación a las ganancias. Sí. Bueno, mi madre decía, esto yo no lo puedo llenar. Bueno, ahí se me ocurrió a mí hacer esta tesis y decir Qué lo bueno. siguiente. Ujú. A El ver. ciudadano tiene derecho a reclamarle a ese señor, este trámite no se entiende, háganlo de nuevo. Sí. Y respecto a este trámite y respecto a mí, no me aplique a mí este trámite hasta que no lo cambie. Claro. ¿Está? Eventualmente, si la administración no lo cambia, el texto no lo hace más comprensible para el lenguaje ciudadano, tengo una acción judicial para que un juez lo revise y Claro. vea si efectivamente yo como Lógico. ciudadano tengo razón. Ujú. ¿Está bien? Pero Así que bueno, esto que vos planteás es muy interesante porque demuestra que desde los organismos hay funcionarios o personajes que llegan a cargos justamente en diversos estamentos del Estado que terminan haciendo cualquier cosa, que terminan complicándole la vida a la gente, ¿no? Es lo que se vive habitualmente con el tremendo incremento de los impuestos, de la ABL, de la patente, de tener que hacer las BTV, que te cobran, te sacan dinero por todos lados, y después uno ve que esa tremenda recaudación que hacen en materia impositiva no vuelve a la gente, se la roban 200 o 300 tipos que están complotados con ese sistema que han armado para apoderarse ilícitamente de los dineros públicos del Estado. Y ahí también tenemos una justicia que está dormida, que no avanza para ponerle un límite a esta gran cantidad de delincuentes y de mafiosos que se meten dentro de los estamentos del Estado, en la obra pública, en organismos fundamentales como son la aduana y otro, y terminan frenando la posibilidad de la rotación de la movida estructural y comercial de un país. O sea, estamos en una situación complicada en la Argentina en esa materia, ¿no? Porque siempre está la cuestión de meter palos en la rueda del impedimento, en vez de facilitarle las cosas a la gente, siempre le van complicando la vida. ¿Cómo hacemos bueno, para desarmar ese meollo que han generado justamente un alto porcentaje de dirigentes políticos y empresarios también y sindicalistas corruptos que están metidos en el poder hace 50 años y que no se los puede sacar justamente y generan un retroceso permanente de la República?
Bueno, dos reflexiones. A ver. La burocracia maneja un lenguaje del poder Ujú. y usa digamos, los trámites y la administración como una forma de preservar ese poder. Por lo tanto, digamos, por lo tanto, esta forma de ejercer el poder que se va Sí, consolidando naturalmente en cualquier país por la naturaleza misma del contexto administrativo, para hacer una sociedad más democrática y para que la democracia no pierda calidad y sea reconocida, sí. necesitamos ponerle freno a esta eh, forma, digamos, Esta mala actitud que tienen algunos de apoderarse de los organismos del Estado. Claro. esta Ajá. discrecionalidad que da el poder, Sí. ¿no? Por Ahora, ejemplo, Desde el Congreso de la Nación, que tendrían que estar trabajando hace décadas con estas cuestiones, nunca lo han hecho, ¿no? Hay como una complicidad de los legisladores, los diputados, los senadores, que prometen un montón de cosas y que después cuando llegan a esos cargos terminan contaminándose porque el entorno los lleva a eso. No hay, digamos, una independencia, no hay tipos como Jarolaski que hablábamos, como Bravos, que se planten y digan, no, muchachos, esto hay que modificarlo porque no funciona, está fuera de tiempo, de época, ¿no? sí, es muy difícil la tarea legislativa por una razón. A ver. Requiere de consensos Ujú. en un país donde no hay consensos. Entonces Claro. yo para abrir la puerta Mm. de que exista alguien pensando como vos y como yo Sí. en la posibilidad de trabajar un proyecto de esta naturaleza. Ujú. Pero quiero que nosotros vayamos a reflexionar sobre la naturaleza de las cosas que impiden algunos cambios, porque si realmente nosotros caracterizamos bien el problema, quizás tengamos oportunidad para hacer un cambio. Ajá. Una posibilidad, una posibilidad que tenemos, Sí. eh, mi trabajo termina con un proyecto de ley. Sí. El proyecto de ley le otorga al ciudadano hacer un reclamo administrativo si el trámite no se entiende. Ajá. En el ANSES hay 20.000 millones de cosas incomprensibles y los Que no se pobres entiende. viejitos van de un lado para el otro, de Una un lado para el vergüenza. otro. Cómo juegan, Una, ¿no? Con la gente, cómo la una bastardean, deshumanización, el atropello que hay. Exacto. sí, una deshumanización impresionante. Totalmente, Entonces sí. vos Mm. te preguntás, ¿cómo podés valorar la Un democracia? maltrato, deshumanización al Sí. mango, ¿no? Y como que se ríen en la cara de la gente que ha hecho aportes durante años y Ujú. que la hacen ir y venir Por innecesariamente con ejemplo, las tramitaciones. fui testigo de un caso concreto que era así. Ajá, La señora mayor sí, se presenta en el ANSES, estoy viva porque no usé la tarjeta de débito el mes pasado. Ah, sí, muy bien. Ahora entonces vaya a su banco, que sí, queda 50 cuadras de distancia del lugar donde me citaron, sí. para decirle al contador de su banco, certifique hasta dónde llegó a pagarle. Una Y entonces yo le vergüenza, preguntaba, claro, a la empleada. Digo, escúcheme, usted no tiene una forma electrónica claro. de dirigirse al Con todos banco los donde vagos, hace... con toda la cantidad de empleados que tienen los organismos que se rascan los gobelines, que vos vas a hacer un trámite y hay 20 tipos para atender a una persona. Están boludeando, tomando mate, contando chistes, cualquier cosa, o sea, no le dan servicio a la gente. Bueno, eso desgasta el sistema. Eso es lo grave que tiene la Argentina, ¿no? Esta especulación que hay y este atropello y esta falta de respeto, más con gente de la tercera edad, ¿no? Que está en situación muy débil, ¿no? O sea, ¿cómo es que no Bueno, hay una apoyatura? Tendrían que mandarle el esto, sueldo a sus eh, domicilios directamente, esto es no lo que estamos hacer viendo en el Estado. preso. Termina degradando el sistema democrático y después Sí, tenés el sector privado que de golpe su factura sobre factura manda por el Paraná barcos sin declarar. claro. O sea, la Argentina necesita que cada uno en su lugar Ujú. dé un paso hacia la honestidad y hacia la Qué rectitud. palabra esa, ¿eh? Honestidad, transparencia, Que ¿no? cada uno, Ujú. que cada uno de nosotros. O sea, Sí, el problema es que la vemos pasar y no nos comprometemos. ahí está. Ujú. ¿Mm? Es grave, pero está bueno dialogar y plantear como para que la gente vaya tomando conciencia, Pablo. Te agradezco estos minutos que nos regalaste como para darnos una información que fortalezca el sistema democrático, ¿no? Que lo siga debilitando, que es lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? Algo que nos ha costado tanto conseguirlo y que no se ha podido fortalecer
producto de la inoperancia y de la falta de respeto que tienen personajes del mundo de la política, como estamos viendo en estos tiempos, que utilizan al poder político para enriquecerse indebidamente, ¿no? Y ahí también volvemos sobre lo mismo. ¿Qué está haciendo la justicia para desenmascararlos y llevar adelante un proceso que fortalezca la democracia, no que la siga debilitando para que determinados personajes sigan haciendo sus chanchullos, escudándose encima y victimizándose, ¿no? Eso es lo más grave de todo que tiene la Argentina de hoy por hoy. Estos garcachantas que se victimizan y se ponen en pobrecitos cuando son unos verdaderos ladrones que han destruido el sistema democrático que tanto ha costado conseguir, ¿no? Qué bueno estaría de que la sociedad empiece a tomar conciencia de esto, que empiece a hacer valorar sus derechos, ¿no? Cierro con esta reflexión. Cuando hablamos digamos, de prestigio, caída de calidad del sistema democrático, esto abarca también al Poder Judicial, que tiene dobleces, ¿no? Y que ha servido a diversos poderes. Es por eso que tenemos que parar la pelota, ser muy prudentes, cuidarnos entre todos. Cuidarnos quiere decir cuidar al otro, bajo la premisa de que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Totalmente. Porque en esta sociedad, efectivamente, con todos los problemas que tienen, es muy fácil sentir que el otro tiene alguna responsabilidad. Y si nosotros sentimos que el otro tiene responsabilidad, no podemos dialogar. Es muy importante que bajemos las armas y dialoguemos. Perfecto, Pablo. Te agradezco realmente porque esto de alguna manera nos ha ayudado a reflexionar y a tomar conciencia de nuestro compromiso, de los derechos ciudadanos que tenemos cada uno de los habitantes de este bendito país. Seguramente te voy a convocar en otra oportunidad para ampliar esto que ha quedado seguramente pendiente, que es conocer un poco más lo que se cocina en el trasfondo de esos derechos ciudadanos que a veces son, bueno, coartados por la inoperancia que tienen los funcionarios o por los hechos de corrupción. Un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, clarísimo el planteo, la exposición de Pablo Talamoni, un hombre que conoce de medios de comunicación, que está consustanciado con lo que son los derechos de los ciudadanos y que nos planteaba, nos daba su opinión. Ya volvemos aquí en el Glóbulo con más información y prepárense porque todavía tenemos una serie de entrevistas muy interesantes para compartirla con todos ustedes. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.